Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermano, en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1. Hoy terminamos el estudio sobre Jesucristo como el gran yo soy. La otra semana comenzaré un nuevo estudio. Todavía el Señor no me ha hablado. Vamos a seguir con mi amigo Jesús, pero no me ha dicho el tópico, el tema específico. Ya les estaré hablando la otra semana lo que Él me diga. Amén. Así que terminamos este lindo estudio. ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó? Hermoso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer este último pasaje, Juan capítulo 15, versículo 1. Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Por favor, cierra tus ojos, y así como te dispusiste para adorar, ahora disponte para recibir la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, coloco en tus manos, Señor, este estudio de tu palabra. Oro para que tu precioso Espíritu Santo seas hablando a través de mi boca. Úsame como un instrumento en tus manos, y que esta palabra edifique a todo tu pueblo, a los hermanos que están aquí y a los que nos están viendo a través de la internet. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, como ya les dije, hoy terminamos el estudio sobre Jesucristo como el gran yo soy. Así que para cerrar con broche de oro, pues vamos a hacer un resumen rápido sobre todo lo que hemos enseñado. ¿Qué es lo que hemos hablado
acerca de Jesucristo como el gran yo soy. Lo que estábamos diciendo es que el nombre yo soy es un nombre que le pertenece únicamente y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Cuando Dios se dio a conocer al pueblo de Israel, Él se presentó ante el pueblo como el gran yo soy. Allá en su Biblia, en el libro de el Éxodo, cuenta la historia que Moisés iba llevando unas ovejas por el desierto, por la península del Sinaí, cuando de pronto vio una zarza, un árbol que estaba lleno de fuego, pero el árbol no se consumía, no se quemaba. Moisés mirando, vuelvo y repito, en el desierto, esta zarza decía, ¿por qué esta zarza no se quema si está llena de fuego? Así que Moisés se acerca al árbol, a la zarza, y de pronto escucha una voz desde el cielo que le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Moisés cae de rodillas, se quita sus sandalias y empieza Dios, el único Dios que existe, a hablarle a Moisés por primera vez. Entonces Dios le dice, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo Israel que está en Egipto. He visto cómo los egipcios los oprimen y los tienen esclavizados. Y he tomado la decisión de salvarlos. Por esa razón te comisiono para que vayas a Egipto y saques de Egipto a mi pueblo, al pueblo de Israel. Moisés le pregunta a Dios, cuando yo llegue allá a sacar al pueblo de Israel, ellos me van a preguntar que quién me envía, ¿cómo te llamas? Y Dios le dice, ve y dile al pueblo que yo soy el que soy el gran yo soy y te envío a liberar a mi pueblo. Ese gran yo soy mostró lo que era liberando al pueblo de Israel. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto con mano poderosa porque el faraón no los quería dejar salir. Pero Dios demostró que era el gran yo soy, el creador del universo, el eterno, el que vive para siempre, sacando al pueblo por medio de poder, por medio de plagas y por medio de castigos, hasta que el faraón terminó reconociendo que solo hay un Dios en los cielos que vive por los siglos de los siglos, y ese Dios es el gran yo soy. El pueblo de Israel sale de Egipto y el gran yo soy los lleva a la tierra que fluye leche y miel. Si quieren leer toda la historia, pues pueden en sus casas leer el libro del Éxodo. Allá está todo lo que les estoy contando. Muchísimos años después, siglos después, cuando Dios toma la decisión de que su Hijo Jesucristo ya debía de venir al mundo, Jesucristo nace en un pesebre. Pero la palabra de Dios nos dice, según Filipenses 2:5, que Cristo era Dios y que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su trono y bajó aquí a la tierra. Se hizo hombre tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. Juan capítulo 1 dice, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Y Juan 1:18 dice, y ese Cristo, Juan 1:14 dice, y ese Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el que vino a nacer en este mundo no era un simple hombre, era Dios hecho carne. Por eso el ángel Gabriel le dijo a María cuando iba a tener este bebé, le dijo, el niño que nacerá es el mismo Hijo de Dios. Por eso le pondrás tu nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta Isaías también lo anunció, porque un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Dios enviaría a su Hijo a este mundo. Jesús le dijo a sus apóstoles, yo soy
el que soy, porque el Padre y yo somos uno solo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Podría pasarme todo el día hablándole de la divinidad de Cristo. Por eso Cristo, cuando vino a este mundo y comenzó su ministerio público, Cristo utilizó el nombre Yo Soy. Lo utilizó 7 veces. 7 veces Cristo dijo ser el gran yo soy. La primera vez Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesucristo luego dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Luego Cristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Luego Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesucristo también dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo 7 veces usó el gran yo soy. En esta ocasión, la anterior a esta, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá a mi Padre a menos que lo haga por mí. Y la séptima y la última vez, que es la que estoy predicando, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes llevarán frutos si permanecen en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, este llevará mucho fruto, dice el Señor, el gran yo soy, el todopoderoso. Alguien diga amén. Así que demuestro ampliamente con las escrituras que Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es la vid verdadera. 7 veces Cristo dijo: yo soy el que soy. Así que terminamos hoy este hermoso estudio y recuerdo lo que enseñé hace 8 días. Jesucristo dijo como primero: yo soy la vid. Así que explicábamos qué es la vid. Explicábamos que el pueblo de Israel, como primero dijimos que el pueblo de Israel es presentado en el Antiguo Testamento como la vid de Dios. Cuando ustedes leyeron conmigo en Isaías capítulo 5 versículo 1, vimos que Dios presenta al pueblo de Israel como la vid verdadera, como esa vid de la cual Dios quería recoger uvas, pero en vez de uvas le dieron uvas silvestres, uvas amargas. Por esa razón enseñaba que esa vid no sirvió, no funcionó, no dio lo que Dios demandaba. ¿Qué demandaba Dios del pueblo de Israel? Una palabra lo concluye, que acabamos de hacer ahorita. Dígalo más duro. Adoración. El pueblo de Israel no lo adoró, prefirió adorar a los demonios, adoró a los Baales, adoró a Cera, adoró a los demonios como Moloc, adoró muchos ídolos, pero nunca adoró a Dios como Dios quería. Por eso, como segundo, Jesucristo tuvo que venir a este mundo para ser la vid verdadera. Jesucristo dio el fruto que Dios quería. Dice la palabra que Dios veía a Cristo y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, el que alegra mi corazón, el que me adora como yo quiero. Después de este estudio de la vid, hablamos de las ramas como segundo punto. Ya les dije, la vid es un árbol que produce uvas. Cristo dice: yo soy el tronco, ustedes son las ramas, los pámpanos. Así que hablamos de 2 pámpanos. Primero, uno que es cortado, porque el Señor dice en su palabra: el que no lleva fruto, el que no produce fruto, será ¿qué? Cortado, y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Hablábamos de 3 posiciones teológicas sobre este pensamiento de la rama cortada. Luego hablamos de la rama podada y dijimos que la rama podada es un cuadro del verdadero cristiano.
de ese cristiano que Dios lo poda, lo cuida con la palabra diariamente para que cada día produzca un mejor fruto. Vuelvo y repito, ¿cuál es el fruto que Dios está demandando de ti? Adoración. Ya el 90% de la iglesia lo entendió y está llegando a la hora de la adoración. Queda un 10% que todavía no lo ha entendido, pero ya llegarán y entenderán que al Rey de Reyes se le da lo que Él pide, que es adoración. Luego hablamos del fruto. Como tercer punto hablamos del fruto. No sé si esto lo alcancé a enseñar. ¿No lo alcancé a enseñar? Bueno, entonces ahí conecto el estudio. Tercero, el fruto. Tercero en números romanos, el fruto. Primero, la rama. Cuando yo le hable de la rama me estoy refiriendo a ti, mi hermano. La rama llevará mucho fruto si permanece unida a la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿Cuál es la clave para llevar fruto? Pues permanecer pegado al Señor. Juan capítulo 15 versículo 4. Juan 15, 4. ¿Qué dijo Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros, iglesia, sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Atiéndeme, por favor. Cristo está haciendo un símil, a comparación. Nos está comparando con ramas de un árbol. Cristo está hablándonos de una manera, ¿cómo llamarle? Como un ejemplo, como una forma de imagen para que nosotros le entendamos. Él dice, quiero que vean un árbol. Imagínatelo, un árbol, cualquiera que sea. Y Cristo dice, ¿cómo se alimentan esas ramas? ¿Por qué viven esas ramas? Y la respuesta es porque toman el alimento ¿de qué? Del tronco. Porque el tronco es el que tiene las raíces, que recoge los alimentos del suelo, los sube por sus conductos, lo convierte en esa savia a través de la energía solar, a fotosíntesis de las plantas, y compone ese alimento y lo lleva a las ramas para que las ramas produzcan ¿qué? Fruto. Las ramas viven porque el tronco las alimenta. Si el tronco no alimenta a las ramas morirán. Entonces Cristo dice, ustedes tienen que entender esto espiritualmente. Yo soy el tronco espiritual. Yo los alimento porque soy Dios, porque tengo el poder para dar esa unción. Ustedes son las ramas espirituales de este árbol místico, para que ustedes puedan dar el fruto que mi Padre quiere. Ustedes tienen que estar pegados a mí, porque si se separan no podrán llevar ningún fruto. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo sé que la pregunta de muchos acá es, ¿y cómo me pego? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lee estos pensamientos. Para que un cristiano pueda llevar el fruto que Dios espera, es necesario que mantenga una vida de
comunión constante con el Señor. ¿Una vida de qué? Comunión. Alguien dirá, ¿y qué es eso? ¿Qué es tener comunión? Entonces lee para que entiendas. El secreto, o sea, para tener comunión, el secreto es la permanencia. Repita, permanencia. Es decir, ahí viene la clave. ¿Qué hay que hacer? La oración constante. ¿La oración qué? Constante. ¿Qué quiere decir? Pues todos los días. No solamente en la mañana 5 minutos mientras se está afeitando o se está arreglando el chipolo aquí con el cepillo. Es todos los días, en la mañana, en la noche, antes de comer, antes de desayunar, antes de almorzar. Ora a tu Padre que te ve en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te bendecirá en el público. Ora a tu Padre, búscalo. Alguien que diga amén. Pero hay hermanos que ni siquiera para comer se acuerdan de orar. Nunca ora, comen ahí. Después dice, esta vaina me cayó mal, mija, tiene un Alka-Seltzer, hermano. Ore antes de comer, hermano. Bendiga los alimentos. Dele gracias a Dios. Pero eso es, bendiga lo que va a comer. Dele gracias a Dios cuando se levante. Padre, gracias. Dejo en tus manos este día. Vaya y arrodíllese, haga un devocional solito por allá donde nadie lo vea. Si no tiene donde metas en el armario, pero haga un devocional. Por la tarde, cuando almuerce, ore. Cuando llegue a la casa, llame a su esposa, a sus hijos. Vamos a hacer un devocional familiar. Oren en familia. Usted que es el varón, abra la Biblia y léales algo, compártale la palabra. Traigan a Dios a sus casas y Dios vendrá con agrado y se sentará en el trono. Alguien que diga amén. Eso es tener ¿qué? Dígalo más duro. Comunión. Orar, hermano. ¿Qué más, pastor? La lectura diaria. Diaria, aló. De la santa palabra. Hay hermanos que nunca leen la Biblia. Y cuando llega el domingo, llegan tarde porque no encontraron la Biblia. No se acuerda que la hizo el domingo. ¿Dónde la dejé? Dios mío, ¿dónde la dejé? Porque nunca la lee, hermano. La Biblia debe estar encima de la mesita de noche, donde usted la pueda leer en cualquier momento. Debe estar con usted en todo momento. Todos los días debe leer. Ese es el maná del Espíritu. Usted se alimenta con la palabra. La palabra es necesaria para alimentar el Espíritu. ¿Qué más hay que hacer, pastor, para tener qué? Comunión. La obediencia a todo lo que Dios ha ordenado. Porque ¿de qué sacamos con leer la Biblia si no obedece nada de lo que dice? Valiente chiste es ser ¿qué? Oidor y no ¿qué? Hacedor. Entonces la palabra dice que no sea fornicario, que no sea sinvergüenza, que no sea borracho, que no le pegue a la esposa, que la respete, que haga eso, hermano. Sea un cristiano. Sea honesto, sea una persona recta cada segundo de su vida. No robe, no engañe, no haga malas cosas, no piense mal, no sea morboso, no mire a las mujeres morbosamente, tenga una mente limpia. Igualmente las hermanitas. Eso es mantener ¿qué? Comunión. ¿Qué más hay que hacer? La asistencia periódica a la iglesia. Hay hermanos que son turistas espirituales. Ellos nos dan el placer de dejarse ver cada 2 meses. Qué bendición, hermano, por fin aparece. Hay gente que llega y dice, ay, ya se trasladaron. Nos trasladamos desde septiembre, mi hermana, y usted hasta ahora se entera de que nos trasladan. Son los turistas ¿qué? Espirituales. ¿Qué es mantener comunión con Dios? Pues una constante asistencia a la iglesia cada domingo. Si no puede entre semana, pues al menos cada domingo. Lo ideal sería que vinieran los miércoles, que no fueran tan domingueros, que le dieran el valor a venir a la iglesia un miércoles a oír un buen mensaje, a adorar a Dios, venir a los ayunos.
los sábados y meternos en el espíritu. ¿Quién vino ayer al ayuno? Todo eso mantiene ¿la qué? La comunión. Pero el cristiano que no ora, el cristiano que no lee la Biblia, el cristiano que viene de vez en cuando a la iglesia, el cristiano que se la pasa mirando a ver cuál muchacha se acuesta en la calle, pues ese cristiano, ¿qué va a tener de cristiano, hermano? Ese cristiano es el que Dios tiene que cortar, porque separados de Cristo nada vas a poder hacer. Así que aquí en esta iglesia estamos educando a la gente para que produzca el fruto que Dios quiere para su gloria. Ese es el fruto que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces sigamos. Hablemos entonces, vuelvo y digo, la rama que lleva mucho fruto como primero es la que permanece unida a la vid. Segundo, la rama se cortará. Oiga lo que le estoy escribiendo acá. La rama se cortará, se secará y se quemará si no permanece unida a la vid. Ahí sí nadie dijo amén, no, por ahí no quiero. ¿Dura palabra? Sí, hermano, pero es la verdad. Vuelvo y repito, la rama, ¿qué pasará? Se cortará, se secará y se quemará si no permanece unida a la vid. Porque yo lo digo, la Biblia lo enseña. Juan 15:6 dice Jesús: el que en mí no permanece, ¿qué pasará con este? Yo no oigo. ¿Será echado qué? Fuera, como una rama inútil, como un pámpano que no sirve para nada. ¿Qué pasará con este? Se secará, lo recogen y lo echan ¿en dónde? En el fuego y arde. Así que aquí yo tengo que hablar de tres posiciones teológicas. Y hoy voy a hacer un poco más profundo en esto. Yo les hablaba de tres posiciones teológicas respecto a esta rama. La primera es de el falso cristiano que termina ¿en dónde? En el infierno. Alguien dirá: esa rama que no sirve, Dios la va a cortar y la va a mandar al infierno. La pregunta es: Dios, ¿qué es lo que va a cortar aquí? Primero, ponga atención. Un inconverso, una persona que dice ser cristiano y no lo es, jamás hará parte de la vid. Nunca estará pegado a la vid, porque su pecado no le permite. Usted se pega a la vid, usted se hace parte del árbol cuando usted nace de nuevo. Así que ese cristiano, entre comillas, que no lo es, que viene a la iglesia por ahí de vez en cuando, diga usted cada mes, pero que todo el tiempo se la pasa ya sinvergüenciándonos, sale de los bares, de los casinos, roba, engaña con cualquier muchacha que le pica el ojo allá va y se acuesta. Él puede venir a la iglesia si quiere todos los domingos, pero nunca, diga nunca, ha estado pegado a la vid. El único cristiano que se pega a la vid es aquel que ha nacido de nuevo. Así que ese cristiano no le podemos llamar cristiano, porque no lo es. Simplemente es un asistente a una iglesia. De eso están rellenas las iglesias. Muchísima gente va a las iglesias, a las mega iglesias y a las iglesias pequeñas y a todo. Hay gente, montonera de gente que va a oír sermones, pero nunca han nacido de nuevo. Entonces, esa rama cortada no es ese, porque sencillamente nunca estuvo ¿qué? Pegado a la vida. ¿Entendimos? El segundo que dijimos, la segunda posición teológica, es del verdadero creyente. Ese sí es de verdad creyente, pero que por su pecado Dios lo manda al infierno. Entonces hablábamos que eso es absolutamente imposible, porque la salvación no se pierde. Una vez que tú has sido salvo, Dios te salva. Dios no está pegándote y quitándote y como que sí, no. Dios te da la salvación, porque la salvación es una obra de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que tampoco se refiere a esa rama que es cortada y echada al infierno. Entonces, ¿de qué está hablando la Biblia? La Biblia está hablando de un verdadero cristiano
verdadero, pero que se deja tentar por el diablo y por el mundo y termina cayendo en el pecado. Es cortado, pero no para echarlo al infierno, sino es cortado como un juicio para destruir su cuerpo, pero salvar su alma y su espíritu. ¿Estamos entendiendo? Dios está hablando aquí de personas creyentes. Cristo está hablando, dice, el que en mí no permanece. O sea, antes estaba, ¿sí me entiende? Pero dejó de permanecer. Ese será echado fuera. Lo voy a quitar de la vida. Lo voy a quitar para que se seque. Ahora observe la palabra. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Como pámpano, óigame, ponga atención, se secará, lo recogen y lo echan en el fuego. Mire que no dice yo lo haré, dice lo recogen y lo echan en el fuego. No es el Señor el que está haciendo, es la gente. ¿De qué está hablando Cristo? Mire que Él dice yo lo saco porque me molesta lo que está haciendo, lo corto. Si no se arrepiente lo voy a cortar. Pero el que lo echa al fuego y el que lo recoge no es Cristo, es la gente. ¿De qué estoy hablando, hermano? Veamos el ejemplo clásico de un verdadero cristiano. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes me contestan. Pregunto a los santos. ¿Creen ustedes que el rey David era un verdadero creyente? Dígalo con más autoridad. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. David era un verdadero ¿qué? Creyente. ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? David. ¿David era un verdadero creyente? ¿Sí o no? Sí, claro que lo era. Fue fiel a Dios mucho tiempo. Estaba metido con Dios, amaba a Dios. Sus salmos expresan su amor por Él. Pero un día le abrió las puertas ¿a quién? Al diablo. Mientras sus soldados se fueron a la guerra, David se quedó en la casa, acostado en la terraza, mirando para afuera, y de pronto, como en ese entonces él vivía en un palacio, había mucho bosque y había un río. Y él se asomó por la terraza, todo espelucado, 3 de la tarde, ni siquiera se había bañado. Y de pronto una hermosa mujer se estaba bañando, estaba desnuda. Y empezó el diablo a tratar con su carne, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. David le gustó la mujer. Recuerda que era el rey, ¿no? Rey mata peón. Entonces él mandó a llamar a la mujer. Era el rey. La mujer llegó, la sedujo y se acostó con ella. La embarazó. Trató de tapar el pecado. Esta mujer era casada con un hombre llamado Urías, Heteo, uno de los militares más sobresalientes del ejército de David. La mandó para la casa y al poco tiempo la mujer se dio cuenta que estaba embarazada. Le mandó un mensaje al rey diciéndole: estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Mi esposo no me ha tocado en todo este tiempo porque están en la guerra. Es un militar, un hombre este soldado no era cualquiera, era un militar de alto rango allá. ¿Qué hago? David astutamente lo mandó llamar a Urías. Pretendió engañarlo para que él se acostara con su esposa. Lo mandó traer, lo emborrachó y le dijo: ve a dormir con tu esposa. Él quería hacerle el gol para que cuando él se durmiera con su esposa decía: ese es de él. Pero Dios no lo permitió. Dios le puso en el corazón de Urías no ir. David intenta varias veces que él fuera a su casa, pero él no lo hace, hasta que David le dice: ¿por qué no lo has hecho? Y él le dice: ¿cómo se le ocurre, rey, que todo el ejército está peleando allá al frente de la batalla, peleando, y yo me voy a ir a dormir con mi esposa? Jamás lo haría. Dios me guarde. Qué cachetada, porque él sí lo estaba haciendo con su esposa. Al ver que no pudo, entonces escribió una carta. Mire qué terrible lo que hace el diablo, hermano. Escribe la carta y se la envía al general Joab y le envía
la carta y le dice: pon a Urías en lo más fuerte de la batalla, ponlo al frente para que cuando venga el enemigo ustedes se quiten y lo maten. Así de una vez, le envuelve la carta, le pone el sello y se lo manda con el mismo Urías. La sentencia de muerte iba firmada por el rey. Urías lleva la carta y Joab la lee. Joab obedece al rey, pone a Urías frente al campo de batalla, se apartan de él los soldados y muere. David pensó que su pecado había quedado tapado, pero no es así. Nunca queda un pecado oculto. Dios todo lo saca a la luz, tarde que temprano. Dios siempre saca a la luz el pecado. Dios desenmascara el pecado por medio del profeta Natán. El profeta Natán va al rey y le dice: ¿cómo le parece, rey, que un hombre rico le llegó una visita y en vez de matar una de todas sus ovejas, mató la de un hombre pobre, una ovejita a la que ese hombre amaba como a su hija? El rey se enfurece y dice: ese hombre debe morir porque le quitó la ovejita al hombre pobre. Y el profeta Natán mira a David y le dice: ese hombre eres tú. Dios te ha dado un harén, David. Tú tienes esposas, concubinas por doquier. ¿Cómo te atreviste a acostarte con la mujer de Urías y aún así lo mataste con la espada de los hijos de Amón? Tú pagarás un alto precio. El castigo de Dios fue la muerte de su hijo. Betsabé, nace su hijo y el niño, cuando ya tenía, se calcula unos 2 años, el niño muere. 2, 3 años el niño muere. Pero mire que el castigo no termina ahí. Su hijo Absalón se levanta y le crea un golpe de estado. Su hija es violada por uno de sus propios hijos. Y Dios se levanta contra David. A eso es lo que refiere la palabra. La rama que no da fruto, Dios la va a cortar. La vergüenza pública se hizo realidad cuando Absalón se acostó en la misma terraza del palacio real con todas las concubinas de su padre delante de todo el pueblo. Todo el pueblo supo lo que David le había hecho a Urías. Todo el pueblo supo que lo había matado. Todo el pueblo supo que ese hijo era un hijo del pecado. Todo el pueblo lo supo. Eso es lo que Dios dice ahí: al que no se permanece en la vid, lo cortan, lo recogen y lo queman. Lo queman con la crítica, lo queman con la burla. ¿No recuerdan ustedes cuando David iba subiendo, escapando de su hijo Absalón, que salió un descendiente, un familiar de Saúl, y empezó, Simeí se llamaba, y empezó a maldecir a David: hijo de la perversa, tú mataste al rey Saúl para quedarte con tu trono, ahora Dios te está castigando? La vergüenza pública gritaba este Simeí por el pecado de David. Hermano querido, ¿qué es lo que les estoy diciendo? El pecado Dios no lo va a pasar por alto. Sí, somos cristianos, yo también lo soy y usted también lo es, pero Dios no nos va a tapar el pecado. El pecado tarde que temprano Dios lo saca a la luz. Tenemos que guardar nuestra santidad, porque Dios, si no la guardamos, nos sacará a la luz pública y nos exhibirá públicamente para vergüenza y para ser quemados por la burla y la crítica de todos aquellos que aman a Dios o que odian a Dios, porque había burla de ambos. Cuando un siervo cae, cuando un ministro de Jehová cae, empieza la burla, el juicio, la crítica. Hace poco cayó un amigo mío en desgracia, Pastor David Amon, ustedes lo oyeron. Ahorita la internet está plagada de burlas, de juicio, porque Dios no va a tapar el pecado. Más cuando tenemos ministerios donde señalamos el pecado y donde denunciamos el pecado, es cuando más tenemos que cuidar nuestra integridad y nuestra santidad. Hace algunos años en los Estados Unidos, uno de los grandes predicadores era un hombre exhortativo, fuerte, Jimmy Swaggart, con un ministerio poderosísimo
canal de televisión, denunciaba el pecado duramente, hablaba fuerte contra el pecado, pero un día le dejó abrir las puertas al diablo con su propia secretaria. Eso se hizo público en los Estados Unidos porque él le dio juguete a más de uno, pero le dio lugar al diablo, cayó con su secretaria y eso se hizo público. Jimmy Swaggart, el gran exhortador de la santidad, está en adulterio con su secretaria. Dios lo castigó tanto, su canal de televisión se acabó, su iglesia terminó, su ministerio se fue al estanque. Dios no va a tolerar esto. Si no permanecéis en mí, se cortará la rama, se secará y la van a quemar en el fuego del señalamiento público. Iglesia, guarden su integridad y oren a Dios por mí, para que yo también pueda guardar mi integridad y mi santidad. Lee estos pensamientos. El versículo 6 ha sido objeto de muchas discrepancias a través de los siglos. Ese versículo ha dado que hablar. Como ya se mencionó, hay 3 posiciones teológicas respecto a este tema. 3 posiciones. La primera, se trata del falso creyente que nunca ha nacido de nuevo. Ahí hay un ejemplo. ¿Cuál será este? Judas. Ustedes saben que Judas andó con el Señor, estuvo con el Señor, vio los milagros del Señor. Es más, el Señor lo comisionó como el tesorero del ministerio. Pero Judas nunca nació de nuevo. Jamás nació de nuevo. Segundo, el creyente que por su constante pecado termina perdiendo su salvación. Ya dijimos, esto es ¿qué? Imposible. El creyente no pierde su salvación. Dios lo puede cortar, pero nunca perder su salvación. Tercero, esta es la verdadera, el creyente que al ceder a la tentación termina siendo duramente disciplinado aún con su propia vida. Esa sí es la real. Yo les mostré ejemplo, 1 Corintios 5, 1 Corintios 11 sobre la Santa Cena. Como se puede ver, es más creíble que la tercera interpretación es la correcta por las siguientes razones. Voy a presentar mi tesis. ¿Cuáles son las razones que yo pienso de que la tercera, o sea, el creyente que es disciplinado con su propia vida, es la verdadera? Primera, el pasaje habla de fruto. El pasaje bíblico que estoy leyendo habla del fruto del creyente, del fruto, pero no de su salvación o condenación eterna. Aquí estamos hablando de fruto. Si no permanecen en mí, no llevan ¿qué? Fruto. ¿Cuál es el fruto? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, santidad. Ese fruto no permanece. Pero no está hablando de salvación, está hablando de fruto. B, el pecado rompe la comunión del creyente con Dios, pero jamás su salvación. David rompió la comunión con Dios, pero no fue echado al infierno. La comunión se rompió, pero no se rompió la salvación. La comunión, el pecado rompe la comunión del creyente con Dios, pero jamás su salvación. Mire lo que dice el versículo: el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano. C, el fuego no es la condenación de su alma, sino la burla y el señalamiento de la gente. La burla. Ah, tú que juzgabas tan duro, tú que decías esto y ahora estás en la misma. La burla, la crítica, el señalamiento. Se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Un ejemplo de esto lo encontramos en David, quien a pesar de ser un verdadero creyente,
terminó envuelto en un horrible escándalo de adulterio y asesinato. David terminó ensuciando su ministerio. Hasta hoy los enemigos de Dios se burlan de David. Todavía enlodan su nombre porque le abrió las puertas a Satanás. ¿Cuál es la moraleja aquí, hermano? No te separes de Cristo. Mantente en la vid, mantén tu comunión, ora todos los días, lee la palabra permanentemente, asiste a la iglesia, dale el lugar a Dios que Él se merece, que Él necesita ser reconocido. Él es digno de nuestra adoración. Dale el lugar a Dios en tu casa, ora con tus hijos y familia, y tú te mantendrás firme todo tu vida, toda tu existencia, hasta que el Señor venga por nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Cambio de punto y entro al cuarto en números romanos, la gloria. La gloria. Ya hablé de la vid, hablé de las ramas, hablé del fruto. Ahora déjame terminar este estudio hablando de la gloria. Primero, el creyente y la creyente que permanece en comunión con Dios será grandemente bendecido y traerá abundante gloria a Dios. Ese creyente que permanece en verdadera comunión con Dios, él va a ser grandemente ¿qué? Bendecido, muy bendecido, y traerá una abundante gloria a Dios. Juan 15:7, que dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Mira, hermano, cuando uno permanece pegado al Señor, tú levantas una plegaria y Dios te bendice. Entonces la gente te va a mirar: oye, ¿tú cómo prosperas, hermano? Uy, bendito sea. Uy, Señor, ¿cómo te ama? Eso le trae a Dios ¿qué? Gloria. Cuando la gente viene a esta iglesia, dice: Pastor Abraham, ustedes llevan ¿cuánto? 15 años. 15 años y ¿cómo los ha bendecido Dios? La respuesta es la gloria de Dios a través de la bendición que Él nos da. Analice el versículo otra vez. Si ustedes permanecen en mí, dice Jesús, mis palabras permanecen en ustedes. Si ustedes de verdad me obedecen y me aman, pidan lo que quieran, que yo les daré lo que me pidan. Todo lo que pidan les será hecho. Así que cuando lo vea a su familia cómodo, bendecido, eso le va a traer gloria ¿a quién? A Dios. Permanezca en la vid para que lo vean a usted bendecido y eso le traiga gloria a Dios. Segundo, el verdadero discípulo. Igual volvemos a los géneros. Y la verdadera discípulo. El verdadero discípulo mostrará al mundo el fruto del Espíritu Santo y traerá abundante gloria a Dios. Juan 15:8. Juan 15:8. Atienda al versículo, ponga mucha atención. Juan 15:8. En esto, dice Jesús, atiende, en esto es, no oigo. Acuérdense que el punto es la gloria, el punto es la gloria. Vamos todos. En esto es glorificado, glorificado mi Padre. El Padre recibe gloria en esto. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando tú muestras el fruto de Dios, tanto espiritual como material, eso le trae ¿qué? Gloria a Dios. Cuando tú muestras que eres un cristiano auténtico, eso le trae ¿qué? Gloria a Dios. Cuando la gente te ve y dice: wow, ese hermano de verdad es un hombre de Dios, esa hermana es una mujer de Dios, eso le trae gloria a Dios. Cuando tú
muestras el fruto y la bendición de Dios, la bendición en tus hijos, entonces Dios dice: wow, este hermano está siendo grandemente bendecido por Dios. La gloria sea para el Creador del universo. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.